Hola, soy Mari Carmen y hoy vamos a hablar de Los Diablos de Joe Abercrombie. No he podido pasármelo mejor con este libro, es tan descarnado, loco e ingenioso y tiene una historia y una naturaleza tan cercana y retorcida que me ha hecho reír un montón. Cuando me lancé a leer Los Diablos de Joe Abercrombie, yo esperaba encontrarme lo que a mí me habían vendido las redes sociales. Una novela de fantasía oscura sin más. Y sinceramente, no me atraía mucho la idea, pero sí que sentía muchísima curiosidad. Y empecé a leerlo gracias al club de lectura en el que participo aquí en Asturias. Y bueno, sinceramente, de verdad, qué cortas se quedan algunas reseñas. Es que las reseñas que yo había visto hasta ahora prometían un granito de arena en comparación a lo que yo me he encontrado. Para empezar, la novela no es un simple grimdark. Vale, sí, es una fantasía oscura, pero es que es mucho más que una fantasía oscura. Esta novela es una fantasía histórica ambientada en la Europa medieval más oscura y en una versión de lo más deformada por el autor de lo que es la historia que nosotros conocemos. Pero ¿por qué digo que es una novela de fantasía histórica deformada? Bueno, pues por una parte es una novela de fantasía histórica porque toda la ambientación se basa en la Europa medieval que en teoría conocemos, solo que el autor ha cogido la historia de la Europa medieval y la ha deformado, la ha cambiado para que se adapte a las reglas del juego en su fantasía. No solo eso, sino que como parte de una historia que en teoría ya conocemos, no es necesario crear un mundo desde cero con reglas propias, porque ya entendemos o creemos entender cómo funciona este mundo porque es un mundo que ya conocemos. Y cuando digo que es una historia deformada, pues precisamente me refiero a que el autor juega con premisas como ¿qué hubiese pasado si Cartago hubiese ganado a Roma? ¿Qué hubiese pasado si Aquiles nunca hubiese llegado a matar a Héctor en Troya? ¿O qué hubiese pasado si la Iglesia desde el principio hubiese aceptado a las mujeres con un papel relevante dentro de la institución? ¿Qué hubiese pasado si las mujeres también pudiesen ser papisas? Y bueno, ese es el mundo con el que nos encontramos en Los Diablos de Joe Abercrombie. Un mundo que ya conocemos, pero no es exactamente como el mundo que conocemos o el mundo que hemos estudiado o sobre el mundo que hemos leído, sino es una historia deformada para adaptarse a lo que Joe Abercrombie pretendía crear en Los Diablos. Y si estás al día en historia medieval, si conoces un poquito sobre la historia de Europa, el libro se disfruta muchísimo más porque puedes ver las distorsiones de la realidad con las que juega Joe Abercrombie y además puedes pillar las referencias al vuelo. Y de esta manera y con una prosa bastante cruda, bastante escatológica a veces, vamos, que no se corta ni un pelo, nos encontramos con un grupo muy variopinto y excéntrico de personajes como son un monje asustadizo, un vampiro snob, una elfa tímida, un mago oportunista, una pirata pluriempleada, una mujer loba promiscua y un templario bastante malogrado. Y todos y cada uno de ellos van a tener que colaborar y cooperar para llevar sana y salva a casa a la recién descubierta princesa de Troya para que reclame el trono, provocando que un grupo de personas o criaturas que no se llevan nada bien, que no se soportan, tengan que, obligados por una papisa de 10 años, a trabajar juntos, a convivir y a cooperar. Esto da lugar precisamente a un montón de situaciones de lo más locas, sin sentido y descarnadas que te puedes encontrar en la novela, y es que encima está súper cargado de humor negro, que ese es un punto muy importante en la novela. Tiene que gustarte mucho el humor negro porque en este libro el humor negro se explota.
en todos los sentidos de la palabra. Recurren a él constantemente porque es que, claro, cada uno de estos personajes es la peor versión de cualquier héroe de fantasía que te puedas encontrar, o sea, son antihéroes. Y a mí, precisamente, que me encanta el humor negro, pues me hizo reír muchísimo. Los personajes están tan bien logrados que ni siquiera en las escenas de acción su personalidad cambia, ni siquiera en las escenas de acción, o aunque su vida dependa de ello, ellos cambian su personalidad. O sea, su personalidad sigue siendo de lo más díscola e inoportuna, y precisamente es su personalidad y las cosas que los definen, las cosas que también los acaban metiendo en líos, y las cosas que acaban complicándoles más la vida. Y al final, en eso se resume que sepas escribir bien a un personaje, ¿no? Que incluso sus defectos y sus virtudes, sobre todo sus virtudes, acaben siendo también algo que les puede hacer daño o que puede ser un obstáculo en su camino en cuanto a su desarrollo. Eso también es algo muy bueno en la escritura de Joe Abercrombie, porque los convierte en personajes complejos y únicos y completamente con personalidades propias que los hace mucho más naturales. Pese a todo eso, y pese a que para mí el final resultó algo predecible, los personajes son tan únicos y tan reales que nunca dejaron de sorprenderme, porque en el momento en el que tú piensas, vale, igual deberías dejar de ser tan orgulloso, o deberías evitar fanfarronear sobre lo que eres para poder salvarte, para poder salir de aquí, para poder huir, el personaje no solo se mantiene en su línea, sino que al final decide tomar una acción que, pese a que es lo esperable en su personalidad, sigue sorprendiéndote y acaba aprendiendo de la peor manera posible y al mismo tiempo de la más divertida para ti como lector. Yo creo que Los Diablos de Joe Abercrombie no es una novela que la gente deba leerse por moda. Creo que es una novela que hay que leerse teniendo en cuenta una serie de detalles o una serie de aspectos para no decepcionarte o para no acabar malinterpretándola. Para empezar, tiene que gustarte mucho el humor negro, porque, como he dicho antes, el humor negro aquí se explota. Y otra cosa que tienes que tener muy clara es que, como he dicho, no es un grindark, no es una fantasía oscura tampoco como las que ha escrito hasta ahora Joe Abercrombie. Tienes que tener muy claro que aquí hay muchísima historia, es también una fantasía histórica, y esto es muy importante porque evita que te confundas o evita que te decepcione en ese sentido de que no te vas a encontrar la típica fantasía, el típico mundo fantástico que solemos leer. También porque precisamente toda novela histórica, o sea, toda novela de fantasía histórica recurre muchas veces a la historia para no tener que crear reglas nuevas, sino porque las reglas ya están, porque se supone que tú ya conoces el mundo, se supone que tú ya conoces un poco la historia que hay detrás. Pero muchas veces esto no es así, y creo que hay por lo menos 4 puntos que hay que tener en cuenta antes de leer Los Diablos de Joe Abercrombie. Creo que es importante tener como base estas 4 cosas. A empezar y situarnos un poco en la ambientación y en el mapa europeo de Abercrombie, tenemos que tener en cuenta que en esta Europa medieval tenemos Roma, ciudad santa, y por otro lado tenemos Cartago. ¿Qué ocurre? Que Cartago
fue destruida por Roma, así que en teoría en nuestra historia real Cartago no existiría, pero aquí en este mundo sí existe y ambas son dos potencias que controlan el Mediterráneo y por lo tanto son enemigas. Pero ¿de qué estoy hablando? A ver, bueno, como he dicho, antiguamente en nuestra historia real existió Cartago, que era una potencia muy grande en el Mediterráneo, y también existía Roma, antes de ser imperio, que también era una ciudad muy consolidada y se estaba también convirtiendo en una gran potencia dentro del Mediterráneo. Cartago y Roma solían enfrentarse mucho, rivalizaban por el control del Mediterráneo, por ser la potencia de Europa. Y según nuestra historia, Cartago perdió las guerras púnicas, que fueron unas guerras que duraron un total de 100 años, que acabó por, digamos, que Roma decidió que Cartago era una potencia tan poderosa y tan peligrosa que no querían ni siquiera tenerla de vecina aunque hubiesen perdido la guerra, así que decidieron eliminarla, destruirla por completo. Eliminarla del mapa, vaya. ¿Qué ocurre? En la Europa medieval de Abercrombie, Cartago gana las guerras púnicas. Y esto es súper importante porque nos plantea la situación de qué hubiese pasado si Cartago nunca hubiese perdido, y es que el mapa europeo hubiese cambiado completamente. Para empezar, Roma nunca hubiese llegado a convertirse en imperio. Y esto es algo muy importante porque cambiaría bastante nuestra historia. De hecho, de Cartago a día de hoy seguimos sin saber demasiado, pero lo poco que sabemos es bastante interesante. Y si tienes mucho interés, yo te invito a buscar información sobre ella porque de verdad lo poco que sabemos tiene una historia riquísima. Lo poco que sabemos ya de por sí es una historia muy rica en cuanto a tradición, rituales, religión, y demuestra que Cartago estaba incluso mucho más evolucionada que Roma. Es muy interesante y además las leyendas que conocemos de los eventos que llevaron a que Roma destruyera Cartago son leyendas muy tristes y devastadoras. Y bueno, pues como Cartago aquí existe y ganó, Cartago no decide destruir Roma como Roma sí que hizo con ella, sino que aquí en este caso siguen con ese tira y afloja y las tensiones políticas y religiosas, algo muy importante en esta historia porque también deriva a una situación que ocurrió con la Iglesia Católica en Europa, y fue la división de la Iglesia. En esta novela, la división de la Iglesia también sucede, es algo que sucede en la historia real y es algo que también vemos aquí en esta versión de la Europa fantástica. En 1054 se produce el Cisma de Oriente, que digamos formalizó la separación de la Iglesia Católica en Occidente y la de la Iglesia Ortodoxa en Oriente. En esta Europa fantástica, la Iglesia Católica de Occidente la representa Roma y la dirige una papisa de 10 años. Y la Iglesia Ortodoxa de Oriente la representa Cartago. Y aquí sí tenemos la iglesia que hemos conocido toda la vida, en la que las mujeres no tienen un papel predominante y el dirigente es un hombre, es el Papa. Y estas iglesias, a su vez, también están enfrentadas por la cuestión de la procedencia, el origen del alma humana, cosa que en nuestra historia medieval también provocó muchísimas disputas en la iglesia y que también llevó a que se crearan varios concilios precisamente para debatir este tema y llegar a una respuesta, cosa que aquí también se menciona. Pero lo que más preocupa a la Iglesia Católica en esta novela no es el origen del alma humana, sino más bien lo que de verdad le preocupa es
el invasor hereje que se acerca desde el sur. Y sí, efectivamente, estoy hablando de los elfos. Aquí nos metemos con el tercer punto de la novela, que es muy interesante conocer antes de leerla, y es con los templarios. La Orden del Temple fue una orden que se creó para proteger a los peregrinos que hacían su peregrinaje hacia Jerusalén. Claro, ¿qué ocurrió? Que la promesa de liberación, de liberar a las ciudades cristianas católicas, de llevar el mensaje de Dios, pues acabó convirtiéndose en una serie de cruzadas, de misiones religiosas que les llevó a combatir con ejércitos e incluso a conquistar ciudades. Y en esta Europa fantástica ocurre lo mismo. Tenemos a una versión de los templarios y a una versión de las cruzadas, solo que en vez de luchar contra los turcos o que la mayor amenaza sean los turcos, pues en este caso lo que hacen es luchar contra los elfos, que lo que prometen es traer la oscuridad al mundo que conocemos. ¿Y cuál es el punto estratégico desde el que defender Europa? Pues este punto estratégico es Troya. Y este es el último punto y uno de los más importantes, porque en esta novela Troya existe. Troya no desaparece. La historia nos dice que Troya cayó y que los griegos ganaron. Y Aquiles, también la famosa leyenda de Aquiles, nos cuenta la leyenda que Aquiles mató a Héctor. Bueno, pues según Abercrombie, en esta Europa fantástica, fue Héctor quien mató a Aquiles y por lo tanto Troya nunca cayó, sino que venció y se convierte en una importante ciudad amurallada. En una ciudad muy avanzada, en un referente en Europa, en un punto estratégico y comercial y en una poderosa aliada que todo el mundo quiere tener de su parte o por lo menos poder controlar. Como extra, hay un término muy usado en la novela que es pirogeneta, que es un título que se da a los hijos de los reyes en Troya y que respalda su proclamación al trono. Este título, según Abercrombie, se da porque han nacido en una cámara especial, en una habitación especial dentro de Palacio. Y solo por este motivo, este título te es otorgado y tú tienes más derecho al trono que cualquier otro heredero posible. Bueno, aunque igual que con todo en esta novela, es un término un poquito deformado y retorcido, pero que sí existió en la historia real y es un término que procede de Constantinopla. El término real es porfirogénita y era un título honorífico otorgado a los hijos de los emperadores del Imperio Bizantino que les otorgaba mucho más derecho al trono que cualquier otro heredero posible a él, aunque para poseerlo se requería de dos condiciones. La primera era haber nacido en una habitación, en una cámara, en una sala especial del Palacio de Constantinopla, que se conocía y le dio nombre a este título porque era la habitación púrpura de palacio. Y la segunda condición era que la madre tuviera el título de emperatriz. Y bueno, hasta aquí la reseña de Los Diablos de Joe Abercrombie. Espero que todos los datos que te he dado te ayuden para entender mejor la novela, para poder disfrutarla muchísimo más. Y si ya la has leído, coméntame qué te parece.